Este es el de la segunda semana del 2019-2020. Misma estructura que el de la primera semana en cuanto a que son 4 ejercicios. Ahora, yo creo que hay bastante diferencia entre el de la primera semana y el de la segunda semana en este caso. Casi todos los años han sido muy parecidos. Yo creo que este elige bastante más, no voy a decir complicado, pero que no es el examen tipo que han estado haciendo, sobre todo si lo comparas. Es decir, si tú dices, veo el de la primera semana, dices, bueno, pues con mi espacio de Gilbertiano, estudiar mi producto escalar, calcular mis cositas, y de repente llegas a este y dices, hostia, comparando, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo también. Aquí me dan un espacio pre-Gilbertiano, dimensión infinita, y me piden justificar que la bola cerrada unidad, es decir, esta bolita de aquí, no es compacta. Dice, cuidado porque, como el espacio pre-Gilbertiano tiene dimensión infinita, en espacio de dimensión infinita, no podemos aplicar el teorema de Heine-Borel. Entonces, compacto no es equivalente a cerrado y acotado. Entonces, ¿cómo vemos que no es compacto? Si es cierto que si es compacto, entonces es cerrado. Por lo tanto, una forma de verlo sería, si consigo probar que esta bola no es cerrada, entonces el conjunto no es compacto. Pero literalmente, ¿qué nos dice el enunciado? Justifique que la bola cerrada unidad. Y tú dices, mierda, es que la bola sí es cerrada. Entonces, lo único que tenemos nosotros para estudiar que no es compacto es la definición. Y la definición de compacidad que nos decía que si tienes tu conjunto y tienes un recubrimiento abierto de ese conjunto, siempre puedes extraer una cantidad finita de ese recubrimiento. Que no es compacto significa que puedes encontrar un recubrimiento infinito del cual es imposible extraer una cantidad finita. Otra, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Es decir, para ver que esta bola no es compacta, vamos a construir un recubrimiento abierto. Vamos a llamarlo recubrimiento U sub lambda, con lambda perteneciente a una cierta familia lambda mayúscula, del cual no podemos extraer un recubrimiento finito. Si yo soy capaz de construir eso, entonces hemos probado que efectivamente no es compacta porque no verifica la definición de compacidad. Vamos a ir pasito a pasito. Lo primero, nuestro espacio pre-Hilbertiano es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial que tiene dimensión infinita. Como tiene dimensión infinita, tendrá una base que es infinita. Y cuando tengo una base, los elementos de la base son vectores linealmente independientes. Y si tengo vectores linealmente independientes, yo puedo hacer operaciones con los coeficientes para conseguir que esos elementos sean perpendiculares, que es simplemente el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Además, si son perpendiculares, también los puedo conseguir que sean de norma 1. Una vez que tengo el elemento, divido entre su norma y ya lo tenemos hecho. Entonces, siempre que tenga mi espacio pre-Hilbertiano de dimensión infinita, hay un conjunto de elementos que son perpendiculares entre sí y que tienen norma 1. Y eso recibía el nombre de un sistema ortonormal. No una base ortonormal. Base es, aparte de ser un sistema, que sea completo. De momento lo que sabemos es que este espacio pre-Hilbertiano tiene un sistema ortonormal. Entonces, sabemos que
existe una sucesión de elementos, vamos a llamarlo x sub n, con n perteneciente a los naturales, contenido en nuestro H, que sea un sistema ortonormal. Es decir, verifica dos propiedades. Primera propiedad que verifica que el producto escalar del x sub n con el x sub m vale 0 para todo n y m naturales, pero con n distinto de m, ¿verdad? Y también sabemos que la norma del elemento x sub n es 1 para todo n perteneciente a los naturales. Esto se podía haber juntado en una única forma diciendo que el producto escalar de los dos elementos es la delta de Kronecker. Perfecto. Pero lo ponemos así separado por verlo más claro a lo mejor. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Entonces, ¿qué ocurre si yo estudio la diferencia de esos dos elementos? Es decir, yo cojo la norma del elemento x sub n menos x sub m, voy a elevar al cuadrado únicamente para no tener las raíces cuadradas. Eso me está indicando cómo de lejos están siempre los elementos de nuestro sistema ortonormal. Bueno, como tengo la norma al cuadrado, esto sería la norma del primero al cuadrado más la norma del segundo al cuadrado menos dos veces la parte real del producto escalar del x sub n con el x sub m. Hombre, vale, vamos a suponer que los elementos son distintos, porque obviamente si cojo el mismo elemento y a un elemento le resto el mismo, ahí tengo el cero. Eso es tontería. Entonces, si estos elementos son diferentes, entonces, ¿qué ocurre? La norma del x sub n valía 1. 1 al cuadrado, esto va a seguir valiendo 1. Y esta norma también vale 1. ¿Y qué ocurre con este producto escalar? Que vale 0. Y la parte real de 0 es 0, y 2 por 0 es 0, y 1 más 1 menos 0, nos quedaría que esto vale 2, siempre que coja elementos que sean diferentes, ¿verdad? Entonces dice, oye, pues resulta que si yo me hago un dibujito, realmente, ¿no? De nuestros elementos, siempre están como a distancia 2 entre sí, ¿vale? Voy a hacer un dibujito en R2, que no sea cierto, porque R2 no es un espacio de dimensión infinita, pero como para hacer una idea del razonamiento que vamos a seguir aquí, ¿vale? Es decir, geométricamente, tú estás diciendo, oye, ¿cuál es mi espacio de Hilbert? Yo qué sé, esto puede ser tu H, ¿vale? ¿Cuál es tu bola? Es que la bola a lo mejor no es una bola normal y corriente como estoy acostumbrado. Bueno, vale, dibujado como un círculo. Es que no es. Ya, ya. Idealizando todo, ¿no? Que esto sea nuestra bola B. Y ya tú tienes unos elementos X sub n, ¿verdad? Es decir, tienes por ahí el X1. Él dice, ah, ¿dónde vas a colocar el X2? Ah, pues mira, el X2 tienes que colocar a una distancia que sea distancia 2. ¿Y dónde quieres colocar el X3? Tiene que estar a distancia 2 del X2, ¿verdad? Pero también tiene que estar a distancia 2 del X1, ¿verdad? O sea que tú vas colocando, y así, 2, el X3, lo que hay aquí, así, ¿vale? Y ese es el proceso que estamos siguiendo, ¿no? Es decir, tienes un montón de puntos y todos están a distancia 2 entre sí. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Porque yo quiero recubrir este conjunto B con una serie de conjuntitos de modo que no pueda
sacar una cantidad finita. Entonces, coge un punto de aquí dentro. Uno que no tenga por qué ser uno de estos X o N. Es decir, tomamos ahora un elemento X perteneciente al conjunto B. ¿De acuerdo? Y consideramos el recubrimiento quiero dar un recubrimiento abierto, ¿vale? Para eso vamos a coger en este B otra bolita más chica. Vamos a coger una bola, vamos a ponerla de radio 1 medio. Este que coges una cosa así. Y a ese conjunto vamos a llamarlo B de bola subíndice X para indicar, bueno, pues es la bola del centro X. Entonces, vamos a definir primero unos elementos B sub X, que también los puedes llamar simplemente bola centrada en el X, de radio 1 medio, si nos gusta más esta notación, que se define simplemente como todos los elementos del conjunto Y, perdón, del conjunto H, que es nuestro espacio de Hilbert, tales que la norma del X menos Y o del Y menos X, igual como lo quieras poner, es menor que 1 medio. Verdad que a lo mejor podríamos haber puesto bola abierta. Así, ¿vale? ¿Bien hasta ahí? Eso es un conjunto. Obviamente, ¿qué ocurre? Observemos que el elemento X está en esta bola B sub X. Que sería el centro. Claro, porque el X menos X es el 0, la norma de 0 es 0 y 0 es menor que 1 medio, ¿verdad? Si ese elemento está ahí, entonces el conjunto unitario formado por el punto X podría decir que está contenido en ese conjunto B sub X, ¿verdad? Lo de la izquierda es ver el X como elemento, en la derecha lo estoy viendo como conjunto. Pero entonces, si hago una unión sobre todos los puntos X, ¿qué ocurre? Yo hago la unión para X perteneciente a este conjunto B de los puntos unitarios, eso estará contenido en la unión para X perteneciente al B de estos conjuntos B sub X, ¿verdad? Porque la unión me mantiene las inclusiones. Pero el conjunto de la izquierda, ¿quién es? ¿Esto de aquí? Coge todos los puntos del conjunto B y únelos. ¿Qué conjunto te da precisamente? El propio conjunto B, ¿verdad? O sea que aquí lo que tenemos es que entonces el conjunto B está contenido en la unión para X perteneciente a este conjunto B de los conjuntos B sub X, ¿verdad? Estos conjuntos, ¿qué tipos de conjuntos son? Los B sub X son bolas abiertas. Las bolas abiertas son conjuntos abiertos de nuestra topología. Entonces, tengo aquí que el conjunto B está contenido en la unión de estas bolas abiertas. Si el conjunto B está contenido en una unión de bolas abiertas, es que el conjunto de esas bolas abiertas se llama recubrimiento
abierto del conjunto. Es decir, por lo tanto, la familia de los B sub X con X perteneciente a B es un recubrimiento abierto de el conjunto B. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que no podemos quedarnos con una cantidad finita de elementos de ese recubrimiento abierto. ¿Cómo lo vamos a probar? Por ejemplo, por reducción al absurdo. Entonces, por reducción al absurdo, supongamos que nuestro conjunto B es compacto. Si es compacto, de todo recubrimiento abierto puedo sacar una cantidad finita. Los conjuntos B sub X forman un recubrimiento abierto. Luego puedo quedarme con una cantidad finita. Es decir, entonces existen unos puntos Y sub 1, Y sub 2, hasta Y sub... No sé, ¿cuántos quieres? K. K. Y sub K. Pertenecientes a la bola B mayúscula, tales que el conjunto B está recubierto por no toda la unión, sino únicamente por la bola B Y sub 1 de radio 1 medio, unión la bola de centro Y sub 2 radio 1 medio, así con todas estas bolas, pero solo tengo que coger estas K bolas, ¿vale? Eso es lo que sería que el conjunto sea compacto, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar ahora qué ocurre con nuestros elementos de la base ortonormal. Entonces, pregunta, ¿qué relación hay entre los elementos de la base ortonormal, perdón, del sistema ortonormal, que era el sistema de los X sub n, con n perteneciente a los naturales, y las bolas abiertas anteriores. Uno diría, puede ser que no haya ningún punto X sub n en la bola, puede ser que haya un punto X sub n en la bola, puede ser que haya 2, 3, 4, 800 puntos en cada bola. Vamos a verlo. Es decir, veamos si puede haber más de un elemento del sistema ortonormal en dicha bola. Entonces dice, si yo cojo un elemento X sub n y un elemento X sub m, para que esos elementos estén en alguna bola P, Y sub J, ¿qué tiene que ocurrir? Esto sería para algún J, aplicamos la definición, ¿verdad?
Lo que tiene que ocurrir es que la norma del y sub j menos, bueno, hemos puesto primero el x, ¿no? Que la norma del x sub n menos y sub j tiene que ser como menor que un medio, y también la norma del x sub m menos el y sub j tiene que ser menor que un medio, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ocurrir, ¿cierto? Pero, pero, si yo cojo la norma del x, bueno, si yo cojo la norma del x sub n menos x sub m, ¿esta norma cuánto valía? Hombre, cuando lo hemos estudiado, la norma al cuadrado valía 2. Por lo tanto, la norma sin el cuadrado tiene que valer ¿cuánto? Raíz de 2. Raíz de 2. Vale, dice, genial, ya sé que esos elementos están en raíz de 2. Lo cual significa que en el dibujito en verdad esto estaba a distancia raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2 y no 2 porque era con el cuadrado. Pero esto es lo mismo que si yo pongo entonces la norma del x sub n menos el y sub j, le sumo ese y sub j y le resto el x sub m, ¿verdad? Y ahora que nos entran ganas de aplicar la desigualdad triangular. Y la desigualdad triangular me dice que esto es menor o igual que la norma del primer elemento, norma de x sub n menos y sub j, más la norma del y sub j menos el x sub m. Que supuestamente, si x sub n y x sub m están en esa bola y sub j, esta norma de aquí tiene que ser menor que un medio, ¿verdad? Y esta norma de aquí tiene que ser también menor que un medio. Y un medio más un medio nos suman 1. Por lo tanto, hemos llegado a que raíz de 2 tiene que ser menor que 1. Pero esto es una contradicción, ¿verdad? Por lo tanto, ¿puede haber dos elementos o más de dos elementos en cada bola? ¿Qué va? Es decir, luego, en cada bola, P y su J, solo puede haber un elemento del sistema ortonormal. ¿Vale? Pero fíjate, como además, ¿cuánto valía la norma de cada elemento del sistema ortonormal? Valía 1, ¿verdad? ¿Y 1 es un número que es menor o igual que 1? Obviamente. Y los elementos del espacio prehilbertiano que tienen norma menor o igual que 1 están dentro de esta bola B, ¿verdad? Lo cual significa que los x sub n están en la bola B para todo n perteneciente a los naturales. ¿Qué me está diciendo entonces? En esta bola cerrada B mayúscula, están esos infinitos x sub n. Cada bola abierta P y sub j cubre a un único x sub n. Si yo me quedo con una cantidad finita, hay un montón de elementos que no se quedan cubiertos por esas bolas, ¿verdad? Lo cual implica que entonces cada bola abierta P y sub j
recubre a un elemento X u n, por lo que necesitamos las infinitas bolas para recubrir a todos los X u n y a todos los elementos del sistema ortonormal. Pero si necesitamos esa cantidad infinita, ¿es posible recubrir con una cantidad finita? No, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra contradicción. Porque habíamos dicho que con una cantidad finita éramos capaces de hacerlo, ¿verdad? ¿Entiendes? Lo que hemos hecho ha sido, estoy eligiendo puntos dentro de esta bola azul. Resulta que todos estos puntos X1, X2 no están puestos aquí en realidad. Todos estos puntos resulta que... A ver la bola que me resulta. Todos estos puntos caen ahí dentro, ¿vale? Entonces, dentro de tu bola azul están todos los puntitos X1, X2, X3. Cada bolita morada me va a recubrir un punto o más de uno. Porque a lo mejor puedo conseguir que esta bola morada, en lugar de cubrir únicamente este punto X3, coja al X1 y al X3. Anda, pues hemos visto que es imposible que esa bola morada cubra a dos puntos. Pero entonces, para cada punto, te hace falta una bola. Si tienes infinitos puntos en lo azul, te hacen falta infinitas bolas moradas siempre. Si siempre me hacen falta infinitas bolas moradas, de la cantidad infinita no me puedo quedar con una cantidad finita. Luego, mi conjunto no puede ser compacto, porque siempre te hacen falta las infinitas recubrimientos. ¿Se entiende? Esa ha sido la estrategia. ¿Vale? Venga, segundo. A ver qué nos dan aquí. Me dan espacio de funciones continuas, van del intervalo menos 1 a 1 en los complejos. Producto interno definido por esta integral y me dan dos subespacios. No me piden probar que sea producto escalar ni nada, me piden calcular el complemento ortogonal del F y luego el complemento ortogonal del G y ver si se verifica esta igualdad. ¿Vale? Estos son ejercicios que o hemos hecho o lo hemos hecho muy parecido. ¿Vale? Si recuerdas, aquí te estás quedando con todas las funciones que son continuas, donde en la mitad izquierda del intervalo, ¿cómo vale esa función? Cero, ¿verdad? Uno podría pensar, si me están dando aquellas funciones que en la izquierda son cero, a lo mejor el complemento ortogonal, pensando un poco en esa idea de es lo contrario, podría ser el conjunto de las funciones que a la derecha son cero, ¿verdad? Entonces, como primera idea, como intuición, en el A, vamos a ver si ese complemento ortogonal de f está dado por el conjunto de todas las funciones f pertenecientes a nuestras funciones continuas del intervalo 1, 1, tales que la f ahora vale 0, pero para todo t que esté del intervalo 0, 1 en la parte derecha. ¿Qué ocurre aquí? Tienes una igualdad entre conjuntos. Yo quiero probar que el complemento ortogonal es esta expresión. Entonces yo quiero probar esta igualdad. ¿Cómo pruebo una igualdad entre dos conjuntos? Mediante doble contención. Entonces, vamos a probarlo mediante doble contención.
¿Cuál te apetece de primero? ¿Esta o esta? Pues la primera que has puesto. Vamos a hacer las dos, ¿no? Entonces tampoco es que... Mm. Venga, vamos a probar primero esta de aquí. Fíjate. Esta es a lo mejor la parte complicada. ¿Por qué? Porque esta coges un elemento que no sabes más allá de las propiedades y quieres ver que justamente tiene que ser el conjunto que tú me estás diciendo. Es decir, partimos de un elemento, función, ¿no? F, que esté en F ortogonal. ¿Y qué quieres ver? Ah, quieres ver que la f de t tiene que ser 0 en todo el intervalo 0, 1. Es decir, y queremos probar que f de t es igual a 0 para todo t perteneciente al intervalo 0, 1. Tú dices, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues si quiero probar que es 0, más sencillo es utilizar un procedimiento de reducción al absurdo. Es decir, por reducción al absurdo, supongamos que existe un cierto punto t sub 0 del intervalo 0, 1, tal que la f en ese punto t sub 0 es distinta de 0. Si es distinto de 0, o es positivo o es negativo. ¿Cómo quieres que sea? Positivo mismo. Vamos a pensar positivamente. Es decir, podemos suponer sin pérdida de generalidad que t sub 0, perdón, que f en t sub 0 es estrictamente positivo. Y si es negativo, pues hace lo mismo, pero pones el menor en vez del mayor. Tampoco es que por eso es sin pérdida de generalidad. Pero tu función co es una función continua. Si la función es una función continua, no puede ser 0, pegar el salto y luego bajar otra vez a 0. Tiene que haber un pequeño trocito, un pequeño intervalo de la función que siempre tenga ese mismo comportamiento. Es decir, al ser f continua, debe existir. ¿Lo quieres con delta o lo quieres con intervalo? Me da igual. Yo estoy acostumbrado a decir, tiene que haber un delta mayor que 0 al que la f de t sea estrictamente positiva en un entorno del punto t sub 0, es decir, en el t sub 0 menos delta, t sub 0 más delta, ¿de acuerdo? Pero es verdad que también puedes decir simplemente, no tiene por qué ser simétrico. Bueno, da igual, ¿vale? Pero seguro que hay un trocito simétrico donde eso ocurre. Claro, entonces, ¿qué vamos a tener? Esta es la función que verifica eso, ¿verdad? Lo cual significa que si ahora estudiamos el producto escalar con un elemento de f mayúscula, tenemos que... Voy a hacer una cosa, no es muy bonito, pero tengo f y g, voy a dejar la f
para los elementos de la f mayúscula y voy a llamar, en lugar de f, g, a los elementos del ortogonal, ¿vale? Porque de ese modo, aquí parto de un elemento g del ortogonal. Esto sería también g y g. ¿Vale? Y entonces ahora, como sabemos que nuestra función del complemento ortogonal es continua, queremos estudiar el producto escalar con un elemento de f, es decir, el producto escalar de f con g, supuestamente, ¿cómo tiene que ser? Este producto escalar Sí. tiene que ser ¿cuánto? 0, ¿verdad? Porque la f la cojo del conjunto f mayúscula, la g la estoy cogiendo del complemento ortogonal y por definición cuando hago un producto escalar de 1 con el ortogonal tiene que ser 0. Vale, pero por definición, este producto escalar ¿cuánto vale? La integral entre menos 1 y 1 de la f de t por el conjugado de g, ¿verdad? Resulta que las funciones de f mayúscula son 0 en todo el intervalo menos 1, 0. Luego, como en el trozo de menos 1 a 0 la función f es 0, esta integral en realidad es simplemente la integral entre 0 y 1 de la f de t por la función g conjugada, ¿verdad? ¿Está bien? Ya tú dices, vale, ¿qué podemos hacer? Porque claro, tengo una función g. La función g es estrictamente positiva en este intervalo, ¿verdad? Este intervalo es un trocito más chico que el intervalo 0, 1. Por definición, ¿qué ocurre? Si ahora y tomamos si elegimos una función f, también de f, tal que f sea mayor o igual que 0, pero que la f no sea estrictamente 0 en el intervalo 0, 1, entonces, ¿cuánto vale ese producto escalar de el producto escalar de la f con la g? Nos quedaría por un lado 0 y por otro lado la integral entre 0 y 1 de la f de t por la g de t conjugado, ¿verdad? ¿Y esto cómo sería? Sería siempre mayor o igual que la integral en el intervalo, que sería el intervalo menos t0, t0 menos delta, t0 más delta, de la función f de t por la función g de t conjugado, ¿verdad? Ojo, en ese intervalo, ¿cómo son nuestras funciones? Estamos suponiendo que son mayores o menores o iguales que 0, ¿verdad? En este caso hemos dicho positiva. Positiva significa que en particular son números reales. Si son números reales, en realidad no hace falta que conjuguemos, ¿verdad? Esto sería lo mismo que sin conjugar. Es decir, estas dos funciones en este intervalo, ¿cómo son? Estrictamente positivas. Si uno quiere, te puedes poner aquí un estrictamente positivo y así te quitas de problemas. Es decir, cojo el intervalo donde seguro que la función es positiva. Donde seguro que la función es positiva. También en ese
t sub 0 menos delta, t sub 0 más delta, que está contenido en nuestro intervalo 0, 1. Si tengo la integral de dos funciones que son estrictamente positivas, entonces, ¿cómo es esa integral también? Estrictamente positiva, ¿verdad? Pero se supone que el producto escalar tenía que salir 0. Y hemos dicho que sale algo que es estrictamente positivo. Luego aquí tenemos nuestra contradicción, ¿verdad? Luego, no puede ser que haya un punto donde la función g sea positiva. Tiene que ser siempre 0. ¿Vale? Bien, hasta ahí. Ya está una implicación hecha. Es decir, luego la función g de t es igual a 0 para todo t perteneciente al intervalo 0, 1. Y tenemos nuestra expresión. ¿Vale? Ahora viene la implicación contraria, la contención contraria, que es la sencilla. ¿Por qué? Porque la otra contención, ¿qué nos diría? Si ahora partimos de una función g que sea una función continua en ese intervalo menos 1, 1, tal que la g de t vale 0 para todo t del intervalo 0, 1, trivialmente, ¿qué ocurre cuando estudiamos el producto escalar de una f con una g? Esto sería para toda f de nuestro conjunto f mayúscula. Aplicamos la definición. Ah, mira, esto nos queda la integral entre menos 1 y 1 de la f de t por la g de t conjugado diferencial de t. Bueno, esto separamos en la integral entre menos 1 y 0 de la f de t por el conjugado de la g más la integral entre 0 y 1 de la f de t por el conjugado de la g. Pero es que aquí, entre menos 1 y 0, la función f vale 0. 0 por lo que sea 0, la integral de 0 es 0. En este otro trocito, la función g es la que estoy diciendo que vale siempre 0. Ah, pues entonces esta g vale 0, el conjugado de 0 es 0 y 0 por la f es también 0 y la integral de 0 es 0. Luego todo esto vale 0 más 0, que sería 0. Y si el producto escalar de esta función g con cualquier función f del f mayúscula es 0, es que entonces efectivamente este g está en el complemento ortogonal por definición. Y ya lo tenemos probado. Esta es la inmediata, ¿vale? O sea que efectivamente hemos calculado el complemento ortogonal de nuestro conjunto f mayúscula. Venga, vamos a hacer ahora lo mismo, pero con otro conjunto que es el g mayúscula. Entonces, ahora en el b, de forma similar me dicen, pues vamos a ver para este conjunto g cuál es el complemento ortogonal, ¿verdad? Y fíjate, pensando en esa idea, ¿no? La idea sería, pues el complemento ortogonal que sea lo contrario, ¿no? Y lo contrario de que la función sea 0 en el punto 0 es que la función sea 0 en todos los puntos menos ¿en cuál? Ojo, que a lo mejor también puede ser 0 ahí. Yo estoy diciendo dónde tiene que ser seguro 0. Ahora pregunta, ¿puede haber una función continua que sea 0 en todo el intervalo menos 1, 1, menos en el punto 0, menos en un punto, y que sea continua? Pues claro, la función que tendría que hacer todo 0, llega al cerito y luego todo 0. Esta función es continua. Entonces, en realidad este punto también tiene que ser 0. Luego, mentalmente, la intuición nos dice que la única función que debería estar en ese complemento ortogonal, ¿cuál es? La función nula, ¿verdad? Siguiendo la misma idea. Antes en el f hemos dicho que sea 0 en todo lo contrario. ¿Tiene que ser distinta de 0 en el intervalo menos 1, 0? No, a lo mejor también es 0 en ese intervalo. Yo te estoy diciendo donde seguro tiene que ser 0. Y aquí hacemos lo mismo. Voy a coger
como idea las funciones que son 0 fuera del punto 0. ¿Eso significa que no puede ser 0 en el punto 0? Sí, también puede serlo. De hecho, en este caso tiene que serlo forzosamente. Luego, aquí, nuestra intuición, la idea es probar que nuestro complemento ortogonal del G, como idea, sería coger todas las funciones G continuas del intervalo -1, 1, tales que hacemos lo mismo. La función g de t es 0 para todo t. ¿De qué intervalo? Del contrario. Y el contrario del 0 es para todo t distinto de 0. Pero en realidad, si juntas esta condición con la continuidad, el único elemento que aparece aquí es la función constantemente nula. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Vamos a hacer lo mismo. Doble contención, ¿verdad? ¿Cuál quieres hacer primero y cuál después? Primero esta de aquí. La que tú quieras. Venga, pues de aquí. T a G perteneciente a nuestro conjunto de ortogonal. Entonces, queremos ver que T tiene que ser la función constantemente cero. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Igual que hemos hecho antes, ¿verdad? Vamos a suponer por reducción al absurdo que no es así. Entonces, por reducción al absurdo, supongamos que nuestra función T es distinta de cero. ¿Vale? Por ejemplo, ¿dónde quieres que sea cero? Perdón, que sea distinta de cero. Es decir, existe un cierto punto t sub 0 del intervalo -1 realmente por esta, me refiero, aquí hemos hecho dos partes, ¿verdad? Esta es lo primero, la parte que queríamos ver y vamos a ver luego esta de aquí, ¿no? Pero bueno, podemos coger un punto -1, 1 y aquí podríamos poner directamente que ese punto no sea el 0, ¿de acuerdo? Y decir, hay un punto no nulo donde la función como es. Esa función g de t sub 0 es distinta de 0. Mismo que antes, positiva o negativa. ¿Qué prefieres? Positiva. Venga. Por ejemplo, g de t sub 0 es estrictamente positivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué sabemos igual que antes? Que por ser g continua, existe cierto delta positivo tal que la función g de t es también estrictamente positiva cerca del t sub 0, es decir, para todo t que esté entre t sub 0 menos delta y el t sub 0 más delta. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Igual que antes queremos estudiar qué ocurre con ese producto escalar para ver que nos sale cero, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Fíjate una cosa y es que nosotros aquí hemos cogido este punto t sub 0 distinto del 0 porque, pone aquí una nota, trivialmente
Si t sub 0 fuese el punto 0, es decir, si t de 0 fuese como distinto de 0, entonces nuestra función, ¿qué le ocurre? Que la función g no está en el conjunto g mayúscula, ¿vale? O sea que no habría problema. Porque si la función g estuviese en g mayúscula, ¿qué ocurriría? Si fuese g perteneciente a g mayúscula, entonces la g estaría en g mayúscula. Hemos cogido la g también del ortogonal. ¿Y eso qué me diría? Que la g tendría que estar en el g intersección el g ortogonal, ¿verdad? Y eso siempre es ¿quién? Esto siempre es el elemento 0, ¿vale? Es decir, un conjunto intersección con su ortogonal, el único elemento es el 0, el que es perpendicular a sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos nuestra función que ya sabemos que tiene que haber un punto en nuestro intervalo que es estrictamente positiva, continua. Hay un cierto intervalo en el que la función es positiva. ¿Vale? Vamos a estudiar qué ocurre con el producto escalar, ¿verdad? Es decir, ahora sea f perteneciente a f. Perdón, a f no, a g. A g. Queremos estudiar el producto escalar de f con g, ¿verdad? Que sabemos que ese producto escalar, ¿cuánto tiene que valer? 0. Y sabemos que ese producto escalar es la integral entre menos 1 y 1 de la función f de t o la función g de t conjugado diferencial de t. Ahora no es como antes que dice, ya me quito una parte. No, porque la función es 0 no en todo un intervalo, ¿verdad? Es 0 únicamente en un punto. Pero hay un intervalo donde tú sabes que la función es como estrictamente positiva, ¿verdad? ¿En qué intervalo sabes que tu función g es estrictamente positiva? En ese t sub 0 En- menos delta, t sub 0 más delta, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora? Antes cogimos una función g concreta, una función f concreta. Dijimos, bueno, vamos a coger una función f donde a la derecha sea positiva, ¿vale? Ahora vamos a coger también una función más o menos similar. Es decir, vamos a definir una función f perteneciente al g adecuada. Una función f de t donde nos la vamos a inventar y vamos a coger casi la función g. ¿Cómo casi la función g? Mira, vamos a coger la función g si la t no está en ese intervalo t sub 0 menos delta, t sub 0 más delta, ¿vale? Y vamos a coger ahora otra función que va a ser la función al asunto de t por la función g de t partido delta si estamos en el intervalo t sub 0 menos delta, t sub 0 más delta, ¿vale?
¿Qué ocurre entonces? Esta función está en el G mayúscula. ¿Cumple esta función que f de 0 vale 0? Fíjate. Aquí, nota. Hemos visto antes que podemos suponer que G en 0, ¿cómo es? Distinto de 0. Porque hemos dicho, es que si G de 0 fuese 0, entonces G estaría en el G mayúscula y teníamos la función trivial. Luego, tiene que ser G de 0 siempre distinta de 0, ¿verdad? Luego, ese punto 0 tiene que estar en ese intervalo t sub 0 menos delta, t sub 0 más delta, donde la función no vale 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? F en 0, ¿cuánto vale? El 0 está aquí dentro y sería 0 por lo que sea, pues vale 0, ¿verdad? O sea que efectivamente mi función f está en el conjunto G mayúscula, ¿verdad? Pero vamos a estudiar entonces el producto escalar de arriba. Es decir, por lo tanto, para esa función concreta, sabemos que el producto escalar tendría que salirnos 0, es decir, el de f con esta g. Pero ese producto escalar, ¿cuánto nos va a quedar? Sería la integral entre menos 1 y 1 de nuestra f de t por la g de t conjugado diferencial de t. ¿Qué vamos a hacer? Por un lado, la integral en el intervalo t sub 0 menos delta, t sub 0 más delta. La función f, ¿cuánto vale en ese intervalo? En ese intervalo la función f vale valor absoluto de t, vale función g de t, dividido entre delta, por la función g de t conjugado. Y fuera de este intervalo, hacemos la integral en el complementario, que sería en el intervalo menos 1, 1, menos ese intervalo t sub 0 menos delta, t sub 0 más delta, de la función fuera de intervalo vale simplemente la g de t, es decir, sería g de t por el g de t conjugado. Fíjate, ¿cuánto vale un número complejo por su conjugado? Es el módulo de la función g al cuadrado, ¿verdad? Igual que aquí, que también aparece el módulo de la función g al cuadrado. La función módulo es una función mayor o igual que 0. Y si integro algo que es mayor o igual que 0, toda esta integral de aquí, ¿cómo es? Mayor o igual que 0. Ojo, que puede ser 0, ¿verdad? Pero esta parte de aquí es entonces mayor o igual que el delta dividiendo sale fuera, 1 partido de delta, por la integral entre el t sub 0 menos delta y el t sub 0 más delta de la función módulo de t por la g por la g sería el módulo de la g al cuadrado diferencial de t. O sea que tengo que esta función en módulo, ¿cómo es? Ahora Positivo. tendríamos todo esto de aquí, como es precisamente. Hemos dicho que en este intervalo la función g sí que tenía que ser como estrictamente positiva, ¿verdad? Sí. Y si en ese intervalo la función es estrictamente positiva, ¿qué tenemos así? Que todo esto, ¿cómo sería? Estrictamente Estrictamente positivo. positivo. Pero se supone que tiene que salir 0. Aquí tenemos nuestra contradicción. Vale. La otra parte sería la parte sencilla, ¿verdad? Es decir, la otra contención. Ve, esta casi que ni tienes que hacerla, ¿no? Porque si
G... A ver, es que aquí la condición es que la G sea el elemento de este conjunto, ¿verdad? La G es 0. Entonces, obviamente, si la G es equivalentemente 0, entonces, ¿cuánto vale el producto escalar de la F con la G? Sería lo mismo que el producto escalar de la F con el 0, y eso vale siempre 0 para todo F del conjunto G mayúscula, ¿verdad? Y entonces, obviamente, la G está en el complemento ortogonal, ¿no? Claro, tú dices que la otra contención siempre es la sencilla. Pero nos falta una última pregunta. Estudiar si es cierta esta igualdad, ¿verdad? Entonces, por último, observemos que ¿cuánto vale G suma directa con G ortogonal? Pues tú dices, bueno, espérate, es que esto es G suma directa. ¿Quién ha sido el complemento ortogonal de la G? Hemos probado que es el conjunto formado por el 0, ¿verdad? O sea que aquí pongo el 0. La suma directa es la suma, que además la intersección es el 0, ¿vale? Si al G le unes el 0, ¿qué conjunto te sigue dando? El G. El mismo G, ¿verdad? O sea que esto resulta que es todo G. La pregunta, ¿esto coincide con el espacio de funciones continuas del intervalo -1, 1? Es decir, ¿todas las funciones continuas cumplen que f de 0 es igual a 0? No, ¿verdad? ¿Por qué? Hasta tomar, yo qué sé, f de t igual a t más 2, ¿no? Esa función es una función continua en el intervalo -1, 1, pero no está en el conjunto G porque la función no vale 0 en el 0. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos espacios no son iguales, lo cual implica que esta igualdad no es cierta, ¿vale? Porque no siempre tenemos que el conjunto sea suma directa con su ortogonal igual a todo el espacio. Necesitamos para eso ciertas propiedades adicionales sobre nuestro conjunto, ¿vale? ¿Bien hasta ahí? Sí, Pablo, pero este examen es para cortarse las venas. A ver, también te digo, este ejercicio es del libro, sencillito, porque se supone que lo hemos hecho, lo hemos practicado. El primero también está en el libro, escondido, también lo hemos hecho, pero es cierto que a lo mejor te lo ponen al principio y dices, "Uf". Pero bueno, venga, el 3, mira, este es Madre relativamente inmediato. No te asustes porque es muy inmediato, ¿vale? Te dan un espacio de Hilbert, te dan una aplicación lineal que va del H en el H y te dicen que esa aplicación lineal verifica que cuando hago el producto escalar de las imágenes es lo mismo que el producto escalar de los elementos. Me piden probar que la composición de la T con el adjunto es la identidad y luego esta igualdad entre la imagen y el núcleo, ¿vale? Vamos primero con lo que ocurre con la composición, ¿de acuerdo? Entonces, queremos probar que este T asterisco T es igual que la identidad en el H caligráfica. Es decir, vamos a decir la definición. ¿Cuándo son dos aplicaciones iguales? Cuando lo aplicas a cada elemento y la imagen siempre es la misma, ¿verdad? Es decir, T asterisco T coincide con la identidad en H si y solo si el T asterisco T de X coincide con la identidad en H del X para todo X perteneciente al H, si y solo si
Esto por definición es t asterisco de t de x tiene que ser igual a ¿cuánto vale la identidad en h del x? El elemento x, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero probar, ¿de acuerdo? ¿Cómo probamos que dos cosas son iguales con productos escalares? ¿Cómo? Repite. ¿Cómo probamos que dos cosas son iguales con productos escalares? Hay una propiedad del producto escalar, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar esas propiedades. Es decir, observemos que ¿cuánto vale el producto escalar del t de x con el t de y? Hombre, por un lado, me han dicho por propiedades que eso es el producto escalar de x y, ¿verdad? Pero el producto escalar del t de x con el t de y también lo puedo reescribir de otro modo utilizando la definición de operador adjunto. La definición de operador adjunto es que puedes cambiar la t de sitio. Pero si cambias la t de sitio, al otro sitio cambia como t asterisco. Esa es la única diferencia. Entonces, por ejemplo, la t que está en la segunda componente, la puedo poner en la primera componente. ¿Y cómo la pongo en la primera componente? Aparece como un t asterisco. Es decir, que si tú quieres dejar aquí el y solito, entonces tienes que pasar aquí un t asterisco de todo lo que hubiese. Es que lo que había ahí era un t de x. Vale, pues no pasa nada. T de x. Y todo eso lo pongo dentro de ese asterisco. Esa es la definición del operador adjunto. ¿Vale? El operador adjunto es aquel que puedes hacer eso. Perfecto, yo puedo hacer eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿de aquí qué sacamos? Estas dos cosas son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, el producto escalar del t asterisco con el t de x con el elemento y coincide con el producto escalar del x con el y, ¿verdad? ¿Y entonces qué pasa? Que esto es lo mismo que decir el qué. Que el producto escalar, si aplica linealidad y esto lo pasa restando, el t asterisco del t de x menos el x con el elemento y, ¿cuánto vale? 0 para todo x e y que cojamos de nuestro espacio de Hilbert, ¿cierto? Pero Pablo, eso solo pasa en la X. ¿Cómo que solo pasa en la x? Has pasado de la derecha a la izquierda, la X, restando por la linealidad, ¿no? ¿Me has dicho eso? Claro, exactamente. Vale. Me refiero que si hace linealidad, esto es producto escalar de un elemento menos x con el y, ¿verdad? Esto es el producto escalar del primero con el segundo menos el del este con el segundo, Vale. ¿verdad? Sí. Y luego lo paso sumando para la derecha. Y eso es cierto para los elementos que a ti te dé la real gana. Por ejemplo, si tomamos un elemento y muy concreto, tomamos el elemento y justamente como el t asterisco del t de x menos x, entonces lo que estamos diciendo es que 0 es igual que el producto escalar del t asterisco del t de x menos x con el t asterisco del t de x menos x. Y el producto escalar de un elemento consigo mismo, eso era algo, ¿verdad? Era precisamente la norma de este elemento t asterisco de t de x menos x al cuadrado. Ten en cuenta, porque el producto escalar sea cero, eso no significa que los elementos sean el elemento cero. Pueden ser perpendiculares. Pero que la norma sea cero, sí es la única opción posible, que el elemento que haya dentro de la norma tiene que ser el elemento nulo, ¿verdad?
Entonces, como esto sí es una norma, la única opción posible es que lo que hay dentro, que sería el t asterisco del t de x, menos el x, que eso sea 0, ¿verdad? O lo que es lo mismo ya, que el t asterisco del t de x, como tiene que ser, igual que el x. Pero si hemos probado que el t asterisco del t de x igual que el x, eso es lo mismo que haber probado que el t asterisco de t es la identidad en x. Anda, mira qué bien. Ese es el truquito general con estas cosas. Así es como utilizamos los productos escalares, para sacar que algo es cero, ¿vale? La segunda parte es una igualdad entre ¿qué? No entre aplicaciones, es una igualdad entre conjuntos. ¿Cómo probamos una igualdad entre dos conjuntos? Mediante la doble contención, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo. Es decir, por último, veamos que la imagen de este conjunto T es igual que el núcleo de la identidad en el H menos el T asterisco mediante doble contención. ¿Cuál quieres hacer primero? ¿Imagen en el núcleo o el núcleo en la imagen? Me da igual. Te dejo elegir. Imagen en el núcleo. Venga. Entonces, aquí partimos de un elemento que está aquí, ¿verdad? Es decir, sea y perteneciente a la imagen de T. Esto funciona igual que en primero de carrera. Vamos a escribirnos bien las cosas que sabemos y lo que queremos demostrar. Y con eso es ir rellenando los huequecitos que hay entre medias. Si un elemento está en la imagen, ¿qué significa por definición? Que es imagen de alguien, ¿verdad? Es decir, hay un elemento X de nuestro espacio de Hilbert, tal que podemos expresar Y como la imagen de ese elemento X, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Claro, pero entonces yo quiero estudiar qué ocurre con este núcleo, ¿verdad? El núcleo de la imagen son los elementos de modo que la aplicación, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Eso es el núcleo de la imagen. Perdón, el núcleo de la aplicación. Entonces, vamos a estudiar qué ocurre con este t asterisco, ¿no? ¿Quién sería t de t asterisco en ese elemento y? Eso sería t de t asterisco. Y oye, el y lo puedo sustituir a su vez por t de x, ¿verdad? Fíjate, y ahora, en lugar de t asterisco, tengo aquí dentro t asterisco t, ¿verdad? ¿Quién era t asterisco t? Hemos visto antes que t asterisco t es la identidad. Entonces, esto de aquí, ¿quién es? La identidad de h en el elemento x, ¿no? O lo que es lo mismo, todo esto vale ¿cuánto? T y todo lo que hay aquí dentro, todo este bichito, sería simplemente el elemento x, ¿verdad? Oh, espérate. ¿A quién has llamado t de x? He llamado t de x a y. O sea que esto, ¿quién es en realidad? Y. Y puedo ser un poquito pijoli y en lugar de escribir y, escribir la identidad en h de y, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Pues el elemento y lo puedo escribir como la identidad de ese y. ¿Estáis bien? ¿Dónde A ver. dudas? Tú fíjate, yo quiero Donde estudiar has puesto que. ¿Por qué has puesto que el T asterisco con T de X es la identidad de H? porque hemos probado antes que t asterisco con t es la identidad Vale, en sí. h, ¿verdad? Vale. Es que estaba mirando lo. Vale.
Estaba Es mirando que lo de I igual no a es T lo de X, digo, mismo. no. Aquí aparece T asterisco T, mientras que aquí aparece T asterisco. Por eso he tenido que cambiar este Y por un T de X para que me aparezca, me aparezca en el orden que me interesa. Que es Y primero T entonces asterisco. el T de H, ¿por qué es T de X? ¿El T de cuál? Donde has puesto igual a T de X. ¿Por qué? ¿Esto? Sí. Porque la identidad de H, la identidad que hace, deja el elemento igual, ¿verdad? Entonces, la identidad, lo de poner el H es porque aún dice esta notación. Llámalo Sí, identidad. sí. Identidad de X es el X. O igual que identidad de Y es el elemento Y. Pero fíjate que entonces, que acabamos de probar, que si a la identidad en H le resto el T de T asterisco aplicado a ese mismo elemento Y, si esto es igual que esto, cuando hago la diferencia, ¿cuánto vale? Cero, ¿verdad? Y si la aplicación es cero, es que ese punto ¿dónde está? En el núcleo de esa aplicación. Es decir, luego este elemento Y está en el núcleo de esta aplicación identidad de H menos el T de asterisco, que era justamente lo que queríamos probar. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer la implicación contraria. La implicación contraria, ¿qué sería? Ahora partimos de que el elemento está en el núcleo, ¿verdad? Es decir, ahora tomamos un elemento Y que esté en el núcleo de la identidad de H menos T de asterisco. Es decir, eso literalmente lo que significa es que cuando cojo la identidad de H menos el T de asterisco del Y, eso vale 0. Que esto es lo mismo que decir que la identidad de H en Y menos el T del T asterisco del Y es igual a 0. La identidad de H en Y es Y, y entonces lo que estamos diciendo es que T de T asterisco es igual que Y, ¿verdad? Para probar que el Y está en la imagen, necesito ver que hay un X de modo que Y es imagen de ese X. Oye, ¿y por qué no llamamos a este elemento de aquí X? Porque entonces hemos encontrado un elemento X, que es simplemente el elemento T asterisco de Y, que efectivamente está en nuestro espacio de Hilbert, tal que podemos expresar el Y como la imagen de ese elemento X, ¿verdad? Por lo que el elemento Y, ¿en qué espacio está? En la imagen del T, porque se puede escribir como imagen de alguien, ¿verdad? Ah, pues ya está. ¿En este ejercicio? Sí. Fácil. Volvemos a este primero, que es lo guay. Venga, último ejercicio. Vale, estos son muy parecidos a lo que hemos hecho, a lo mejor un poquito más rarete, pero me dan, para esta exponencial, me dan su transformada de Fourier y me piden la transformada de Fourier de esta convolución, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una cosa. Si llamamos a esta función de aquí, vamos a llamarla e sub a dt, que va a ser la función 1 partido a la raíz de 2pi por e elevado a menos t cuadrado partido por 2a cuadrado y g sub e de t, que va a ser lo mismo pero con la b, es decir, 1 partido el b a raíz de 2pi
con el e elevado a menos t cuadrado partido 2b cuadrado, ¿verdad? Entonces, nos piden calcular ¿el qué? Ojo, la convolución. Es decir, nos piden calcular la g sub a asterisco g sub b convolución en un punto t, ¿verdad? La convolución de esas dos funciones. Dice, a ver, podría hacerlo, pero es que entonces tengo que calcular unas integrales que no conozco. Si quiero utilizar la transformada de Fourier, sí que también sabemos un proceso, ¿verdad? Entonces, sabemos que la transformada de la convolución de g sub a convolución con g sub b en un cierto w, ¿eso quién es? Es raíz de 2pi por la transformada de la g sub a en el w por la transformada de la g sub b en el w, ¿verdad? Entonces fíjate que estas funciones se parecen mucho a estas de aquí, ¿no? Decimos, ah, pues mira, tenemos que ¿cuál es la transformada de esta función g sub a, por ejemplo, en un cierto w? Va a ser la transformada de la función 1 partido a 1 partido raíz de 2pi por e elevado a menos t cuadrado partido por 2a cuadrado, ¿verdad? O lo que es lo mismo, las constantes pueden salir fuera. Entonces las constantes estas de aquí aparecen como 1 partido el a raíz de 2pi. Y ahora, aquí tendría que aparecer una a, un parámetro que esté multiplicando a todo el t cuadrado. Vamos a hacer una cosa, en lugar de llamarlo a y a, vamos a llamar a esta de aquí arriba, nota, si la f de t fuese elevado a menos alfa t cuadrado, entonces la transformada de Fourier de la f sería 1 partido la raíz de 2 alfa por el e elevado a menos w cuadrado partido 4 alfa. Y entonces el alfa es el número que está multiplicando, ¿verdad? Aquí que estamos diciendo que nuestro alfa, ¿cuánto vale? Tengo el menos, tengo el t cuadrado, el alfa tiene que ser 1 partido 2a cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? 1 entre la raíz de 2 por el alfa, que es 1 partido 2a cuadrado, por e elevado a menos w cuadrado partido 4 alfa, que sería 4, 1 partido 2a cuadrado. Si simplificamos esta expresión, ¿qué obtenemos? El 2 con el 2 se nos cancela. La raíz del 1 partido a cuadrado, en principio, no me dice nada de cómo es el valor a, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, esto lo podríamos simplificar, pero teníamos que poner valor absoluto de a partido a por raíz de 2pi, ¿no? Y luego tengo e elevado a menos, menos. El 4 con el 2 se me simplifica en un 2. Este va para arriba. Menos a cuadrado dividido entre 2 por el w cuadrado. ¿Hasta ahí bien? Vamos que si el a fuese positivo, pues puedes simplificar y te queda el a con el a, se te va, ¿no? Pero como en el ejercicio no me han dicho nada de cómo es el a ni el b, pues yo qué sé. Lo dejamos así a priori, ¿vale?
Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el del GDA. El del GDB es lo mismo, pero cambiando la A por la B. Es decir, por lo tanto, ¿cuánto vale la transformada de Fourier de la convolución G sub A con G sub B? Pues sería la constante raíz de 2pi. Luego aparece el módulo o el valor absoluto de la A partido por A. El 1 partido la raíz de 2pi por el elevado a menos A cuadrado partido 2 por el W cuadrado. Y ahora esto mismo, pero con el B. Es decir, módulo de B partido de B. El 1 partido la raíz de 2pi por elevado a menos B cuadrado partido por 2 por el W cuadrado. Que lo máximo que podemos hacer aquí, ¿qué es? La raíz de 2pi con esta raíz de 2pi se te simplifica, te queda 1 partido la raíz de 2pi, el módulo de A por el módulo de B partido el A por B, y el elevado a menos parece un A cuadrado partido de 2 más B cuadrado partido de 2 por el W cuadrado. Eso es lo máximo que podemos simplificar ahí, ¿cierto? Pero yo no quiero calcular la transformada de la convolución, yo quiero calcular la convolución. Es decir, queremos entonces, queremos obtener que esta G sub A asterisco G sub B en un cierto punto T, ¿quién es? Si la transformada es esto de aquí, quiero que eso sea la transformada inversa de este 1 partido raíz de 2pi por el módulo de A, el módulo de B, partido el AB por la exponencial del menos A cuadrado partido por 2 más el B cuadrado partido de 2 W cuadrado en un cierto punto T. Y aquí hacemos el truquito. Lo que hay dentro se parece mucho a la transformada que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, a lo mejor mi función convolución es algo de este estilo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se parece? Vamos a ver si esto lo puedo expresar como una función de esta de aquí. Entonces, veamos si podemos expresar la convolución G sub A con G sub B en el T como una cierta constante C por el elevado a menos, vamos a poner un beta T cuadrado, para ciertas constantes C y beta. Para ello, tendría que ser el que, si esta función es esto de aquí, entonces la transformada de esta G sub A estrellita G sub B de W, ¿cuánto tendría que salirnos? Todo este bicho, ¿verdad? Que es lo que hemos dicho. Es decir, esto tendría que ser 1 partido de la raíz de 2pi por el módulo de A, módulo de B, partido el A por B, elevado a menos A cuadrado partido por 2, B cuadrado partido por 2, por un W cuadrado. Pero, ¿cuánto se supone que vale entonces esto de aquí? Esto de aquí se supone que sería la transformada de esta función, que es la constante C, por el elevado a menos beta T cuadrado en el W, ¿verdad? Y entonces, cuando hacemos la transformada de esta función, lo hemos hecho aquí. La constante sale fuera por 1 partido la raíz de 2
El término de la exponencial sería beta elevado a menos el w cuadrado dividido entre 4 beta. Y eso tendría que ser lo mismo que todo este bicho de aquí, que el 1 partido la raíz de 2pi, módulo de A, módulo de B, partido el AB por e elevado a menos cuadrado partido por 2 más el b cuadrado partido de 2 por el w cuadrado. Y entonces tienes que igualar constantes con constantes, los exponentes con los exponentes. Es decir, debemos resolver. ¿Cuál es la constante que tenemos aquí? Pues esta constante c por 1 partido el raíz de 2 beta tiene que ser igual que la otra constante, que es este 1 partido raíz de 2pi por módulo de A, módulo de B, partido el A por B. Los exponentes. ¿Cuál es el exponente que tiene este w cuadrado? El 1 partido 4 beta, ¿verdad? Entonces, 1 partido 4 beta tiene que coincidir con cuál es el coeficiente que tiene este w cuadrado. Tiene un coeficiente a cuadrado partido por 2 más b cuadrado partido por 2. Hombre, de este sistema el beta es fácil de sacar, ¿verdad? Porque de aquí, ¿qué obtenemos? Que el beta, ¿quién sería? El 4 lo paso multiplicando. Si el 4 lo paso multiplicando, el 2 que está dividiendo en cada constante, cada fracción, se me simplifica y nos queda 2a cuadrado más 2b cuadrado. Pero eso es 1 entre beta. Por lo tanto, beta valdría 1 partido 2a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? Y si el beta vale esto, podemos sustituir aquí. ¿Qué nos quedaría? Que la constante c, ¿cuánto nos quedaría? Este raíz de 2 con este raíz de 2 se nos simplifica y nos quedaría la constante b. Pasa como multiplicando, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí 1 partido raíz de 2, perdón, de pi, el raíz de 2 dicho, Raíz de raíz de pi. pi, por la raíz de beta, que es también 1 partido la raíz de 2a cuadrado más b cuadrado por el módulo de a, módulo de b, partido el a por b. Por lo tanto, ya tenemos nuestra convolución, ¿verdad? ¿Cuánto vale la convolución que nos han pedido? Esta convolución que era e sub a, estrellita, e sub b en un punto t. La constante así, vamos a poner ya el 2 bonito, es decir, el módulo de a, módulo de b, partido la raíz de 2pi a cuadrado más b cuadrado por el a por b por e elevado a menos el beta, que vale 1 partido 2a cuadrado más b cuadrado por el t al cuadrado. Y ahí tenemos nuestra convolución preciosa, porque nos pedían la convolución y no la transformada. Transformada era sencillo y aquí hemos hecho el mismo truco de decir cómo se parece a una exponencial, a ver si efectivamente es esa exponencial, y buscamos esa constante c y esa constante beta. Y con eso tenemos el examen completo.